Ahora os voy a realizar la presentación, como digo, para ayudaros a preparar el apartado de excelencia. Y lo primero, que también os lo comenté antes en la introducción en la preparación de propuestas, pues lo primero para preparar una buena propuesta es fijarse en los criterios de evaluación, ¿vale? Hay un documento que es el Evaluation Form, el que podéis mirar, en el que os indican cuáles son los criterios de evaluación de cada uno de los apartados de la template. Y en el caso de la excelencia, pues se evalúan, por una parte, la claridad y la pertinencia de los objetivos presentados del proyecto y, por otra parte, pues la metodología. En esta transparencia os presento una serie de aspectos clave que debéis de tener en cuenta a la hora de redactar el apartado de excelencia. Por una parte, debéis de entender muy bien cuál es el reto que se os plantea en este topic y en qué dominio, ¿vale? Mirad el scope, y en el scope cualquier detallito que os indican es clave. Una vez hecho esto, cogéis vuestra idea y veis si vuestra idea es pertinente, es relevante en relación a ese alcance. Es decir, la pertinencia de los objetivos. Debéis de establecer una conexión clara entre vuestra propuesta y los requisitos y las acciones que os piden de I+D en el topic. Vuestros objetivos han de ser SMART, que además de significar elegantes e inteligentes, pues deben de ser pues, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y time bounded, es decir, pues, concretos en el tiempo, relacionados en el tiempo con el topic. Y además debéis de responderos a esta pregunta, y esto debéis de hacerlo antes de empezar a escribir, que es ¿a dónde queréis llegar? ¿Cuál es vuestra ambición? ¿Qué es lo que hacéis mejor que los demás? ¿Dónde está el salto con respecto al estado del arte? Y la otra parte clave del apartado de excelencia pues es la metodología que vais a usar. Es decir, pues además si respetáis pues, el criterio de Open Science y si respetáis la dimensión de género, que para el caso de los topics de espacio no es aplicable, o por lo menos yo no lo he visto en ninguno de los topics de espacio. Lo pone claramente, pone esta parte no es mandatoria, no es obligatoria. Y luego tened en cuenta siempre que en las RIAs el criterio de excelencia es el segundo criterio de desempate. Entonces, esta parte, si estáis escribiendo un topic que es del tipo RIA, tenéis que prestar especial atención a esta parte de la plantilla. Bueno, la plantilla del apartado de excelencia consta de dos partes. El apartado 1.1 son los objetivos y la ambición. Y consta más o menos de 4 páginas. Esto es en la plantilla general, porque, como os digo, tenéis que mirar la plantilla particular del topic y podríais tener un poco más de páginas o menos. Tenéis que mirarlo en concreto la plantilla de vuestro topic. En cuanto a los objetivos, pues tenéis que preguntaros pues, si los objetivos son pertinentes, si son medibles, si son verificables, si son realistas, ¿vale? Y describirlos en forma de narrativa, pero también, en mi opinión, es importante incluir también ciertos gráficos y tablas para que el texto no se haga muy pesado, para que el evaluador... A ver, yo cuando cojo una propuesta, lo primero que hago es digo, ¿qué quieren hacer estos? ¿Qué es el cacharro que va a salir de aquí? ¿Vale? Y si no lo encuentro aquí, ya me pongo nerviosa. Si me contáis una historia y una película de ciencia ficción que no entiendo qué es lo que vais a hacer, ya me cuesta todo mucho más. Entonces, mi opinión es que aquí ya incluyáis pues, esa tabla de Key Specific Objectives o Key Results en los que van a salir de este proyecto. Y que sea fácil de ver, que sea fácil de encontrar para el evaluador. También, además, en este apartado 1.1, además de los objetivos, tenéis que narrar vuestra ambición, hasta dónde queréis llegar, ¿vale? ¿Y cómo se narra esto? Bueno, pues se hace una tabla
o se hace a modo de narrativa, pero en la que se incluya pues otros proyectos o se compare vuestra idea con otros proyectos que ya existen. Para ello tenéis que iros a buscadores de proyectos. Entonces, a nadie le gusta escribir esta parte, porque claro, tienes que hablar de otros. Y dices, hombre, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Pues efectivamente, es que se trata de hablar de vuestro libro, no de hablar de otros. Se trata de hablar de cómo vuestra idea va más allá del estado del arte. ¿Vale? Yo voy a hacer una sartén. Sí, hay un montón de sartenes, pero la mía no se pega. No, no, ya hay sartenes que no se pegan. Ya, pero la mía le da la vuelta a la tortilla sola, sabe, tiene inteligencia artificial y sabe exactamente cuando la tortilla está al punto y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Entonces, no se trata de que nos contéis todas las sartenes, las verdes, las amarillas y las rojas. No, sino se trata de que contéis por qué lo vuestro es mejor que lo que ya hay y por qué vais a hacer este I+D+I. ¿Vale? Y además también tenéis que contar la madurez de vuestra idea. ¿Está solo en mi cabeza o ya he empezado a hacer el mango de la sartén o ya he empezado a hacer el sistema de propulsión del lanzador? ¿Vale? Siempre teniendo en cuenta, ¿vale? El tipo de acción al que estáis respondiendo. Si es una RIA, serían TRLs más bajos, si es una IA, serían TRLs más altos. Y tendréis que contar de qué TRL partís y a qué TRL llegaréis. El apartado 1.2 de la excelencia, el otro apartado, ¿vale? Trata sobre la metodología, ¿vale? Entonces tendréis que contar a modo de narrativa la metodología que vais a hacer. Esto es bastante, yo he visto que tenéis bastante complicación al realizar este apartado porque soléis mezclarlo con el apartado que habla de los Word Package en la sección 3.2. No es eso de lo que se trata. De lo que se trata es de que contéis a modo de cuento, en cierto modo, qué métodos vais a usar, cómo vais a hacer. Voy a hacer una sartén, voy a empezar haciendo el mango, porque si no, luego no sé qué grande tiene que ser la parte para freír, o voy a empezar haciendo, no sé, pues la antena del satélite, porque eso me va a dar una idea de las dimensiones de lo que yo quiero que sea la plataforma o me va a dar una idea de cómo quiero que sea la carga útil del satélite. ¿Vale? Es un poco contar cómo vais a abordar esa idea que tenéis en la cabeza y las interacciones entre las distintas cosas que esperáis que os vayan pasando en el proyecto. Pero no es la descripción de los paquetes de trabajo. ¿Vale? Además, en este apartado tendréis que tener en cuenta si tratáis, cómo cumplís con el principio de DNSH, ¿vale? De Do No Significant Harm, ¿vale? Pues eso, que no afectáis al climate change, ni pues que sois sostenibles, que no afectáis a la transición a la economía circular, etcétera, ni a la biodiversidad, ni a la salud, etcétera. ¿Vale? Además, si utilizáis inteligencia artificial, deberéis de explicar por qué esta es robusta y no afecta negativamente a vuestro proyecto. Importante, os dicen que lo contéis a modo de narrativa, pero si hacéis un texto enorme que hay que leérselo, que es muy pesado, complicado, ¿vale? Intentad incluir gráficos, interacción entre por qué hacéis una cosa, cómo una cosa os lleva a otra. ¿Vale? También tenéis que incluir aquí el I+D internacional y nacional que alimenta a vuestro proyecto. De nuevo, a nadie le gusta hablar de otros proyectos, entonces mi recomendación es que intentéis buscar ese I+D+I, que además hay partners, socios vuestros involucrados, y es una forma además de relacionarlo y de que se vea ya de cara al apartado 3.2 de cómo el consorcio
contribuye al proyecto. Luego también tenéis que hablar de cómo de la aproximación interdisciplinar, ¿vale? Si consideráis que no es relevante la aproximación interdisciplinar o los SSH, los Social Science and Humanities, no son relevantes a vuestro proyecto, debéis de dar una justificación. En muchos casos en espacio no son relevantes, pero en otros sí. ¿Vale? Las social science pues son los aspectos sociológicos, económicos, psicológicos de este proyecto. ¿Vale? Esto ya os digo, creemos que no sale en ningún topic de espacio y normalmente no hay que abordarlo si no lo indica el topic, pero si vosotros consideráis que es conveniente, también lo podéis abordar. Y en cuanto al tema de la aproximación interdisciplinar, lo que sí que es importante es que en el Funding and Tenders, cuando miréis vuestro topic, ¿vale? Miréis si vuestro topic tiene asignado alguna de estas 4 prioridades interdisciplinares, ¿vale? Por ejemplo, los topics de Copernicus a veces están dentro del Ocean Sustainability and Blue Economy, pues si tú estás hablando de que vas a mejorar el servicio Land de Copernicus, pues seguramente sí que tenga cierta relación con el Blue Economy, pues sería bueno que a lo mejor que lo indicas. Vale, más cosas que tenéis que abordar en la metodología. El Gender Dimension, ya hemos visto que en los topics de espacio no entra, ¿vale? Entonces no hace falta abordarlo. Y luego está la parte de Open Science y de Data Research Management, ¿vale? Mi recomendación para abordar esta parte, lo primero es, yo me iría al Horizon Europe Program Guide y en el punto número 16, Open Science, ahí os cuentan un montón de cosas que os ayudarán y os facilitarán mucho la redacción de esta parte del apartado. De todas formas, también os digo que cuando me puse a preparar la presentación de excelencia y llegué a este punto, dije, ahora sé por qué nunca cuento yo esta parte, porque es quizás lo que a mí me resulta casi más pesado, ¿no? Todo esto de pues todos estos pequeños requisitos que impone la comisión y tenéis que abordar esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, pues os pido ya disculpas de antemano si alguna cosa no la cuento muy bien, pero voy a intentar explicaroslo lo mejor que pueda. Lo primero, el Open Science y el Data Management no es lo mismo. El Open Science y el Open Data no es lo mismo, ¿vale? El Open Science son una serie de prácticas, ¿vale? Que deberíais de llevar a cabo, ¿vale? Para ayudar a que la ciencia, el research, la investigación y el desarrollo sean lo más abiertos posible y ayudará a que la ciencia avance lo más posible. Es decir, pues una serie de publicaciones, por ejemplo, pues estar en peer reviews de proyectos, involucrarse, pues involucrar a la sociedad civil, a científicos en vuestro proyecto, ¿vale? Es decir, detallar cómo el proyecto contribuye a algunas de estas buenas prácticas. Cuantas más, mejor. En el anterior Infoday alguien presentó esto y decía, esto es como la película de Jerry Maguire, Show me the money, ¿no? ¿Os acordáis, vale? Que decía, venga, tú primero dime que sí, que lo vas a hacer y luego ya veremos cómo lo abordamos, ¿vale? Cuantas más best practices hagáis, mejor. Porque yo he visto varios SRs, algún SR que la evaluación decía, sí, sí, de Open Science Practices, sí, sí, están nombradas, pero muy limitadamente. Bueno, pues, ¿cuánto es muy limitadamente? Que solo hayáis tenido en cuenta una, que vais a hacer publicaciones, o que no lo sé. Entonces, pues mira, cuantas más mejor. Como digo, el Open Science no es Open Data, ¿vale?
El data management es otra cosa. El data management tenéis que explicar, ¿vale?, cómo conseguís que vuestros datos sean fair, es decir, no que estén que sean abiertos, que cualquiera los pueda usar, sino que sean findable, que se encuentre el proyecto, que el proyecto se vea en la web, que se sepa que existe, que lo estáis haciendo. Accessible, interoperable y reutilizables, ¿vale? Y para ello además tendréis que escribir luego un Data Management Plan, ¿vale?, que suele ser un deliverable, un entregable a partir del mes 6 o así de la longitud del proyecto. De todas formas, como ya os decía, cuando me enfrenté a esta parte, a la hora de escribir la presentación, pues dije, ya sé por qué no presento yo esto, yo no soy una experta, se me nota bastante. Entonces, la experta en Open Science y Data Management, pues es en la CETID, es Laura de Valeria Bonora y es la NCP para estos temas. Podéis contactarla y ella pues os podrá ayudar muchísimo mejor que yo, seguramente. Y además aquí os dejo algunos ejemplos de plantillas de Data Management Plan para cuando lo tengáis que realizar. Con esto acabo mi presentación y vale. Y ahora vamos a tener una presentación de un caso real que Xavier Luri de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Física del Instituto de Ciencias del Cosmos, nos va a presentar pues, su experiencia preparando una presentación que ha resultado elegida, que ha resultado con la máxima nota en excelencia en la convocatoria anterior. Es un proyecto de ciencia, es el proyecto Spacious, y sin más dilación, yo creo que es mejor tener esta presentación de Xavier y luego si tenéis preguntas, pues nos las hacéis a los dos. Pero yo creo que es mejor tener, pues eso, la experiencia. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación, por la presentación. Efectivamente, voy a presentar un proyecto que se llama Spacious, un disclaimer que dicen los ingleses. Nosotros somos la Universidad de Barcelona, por tanto venimos del ámbito académico, a pesar de que el proyecto tiene una base tecnológica sustancial. No tenemos en este proyecto partners industriales, sí tenemos un partner que es, como veréis, el Barcelona Supercomputing Center. Y lo digo porque hoy he visto que hay bastantes, voy a ver, contra el tiempo, bastantes partners industriales y un poquito para poneros al tanto de que estoy hablando desde la perspectiva académica. Para pasar las diapositivas, ¿tenemos pasador o la tecla está mismo? Vale, perfecto. Bueno, como ha dicho Andrea hace un momento, y comparto la opinión, un buen acrónimo es importante. No solo lo hemos visto en este proyecto, sino en proyectos anteriores. Entonces, nuestro acrónimo Spacious, espacioso, fue idea de uno de nuestros partners ingleses, con su característico humor inglés, y el acrónimo corresponde a este: Science Platform Cloud Infrastructure for Outside Usage Scenarios. Lo de menos es el contenido, es descriptivo de lo que hacemos, pero el acrónimo tiene algo de gancho que es importante para que se le quede a la gente y nosotros ya nos hemos acostumbrado y sale muy fácil. Un primer comentario. Bien, el proyecto nació en un entorno muy concreto, el contexto. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Os cuento 4 cosas sobre la misión y veréis en un rato por qué es importante para nosotros. Gaia es una misión de la Agencia Espacial Europea, una de las grandes, en su momento se llaman Cornerstones, hoy tienen otro nombre, y está dedicado al estudio de nuestra galaxia. Es básicamente una misión astrofísica, a pesar de que cubre otros objetivos: sistema solar, extragaláctico, sistema de referencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una misión científica dedicada a la astrofísica. Y es relevante esto porque hay un consorcio detrás.
Es un consorcio que cuenta casi con 500 miembros, 24 agencias de financiación, varios países, 24 países, si no recuerdo mal. Y en este consorcio, de este consorcio han salido nuestros partners, ha salido nuestra expertise, que dicen los ingleses, y, por decirlo así, el proyecto se ha cocido en este contexto. Gaia, la parte importante, relevante, es que ha producido una base de datos, un catálogo enorme, un catálogo que contiene datos de, actualmente en la versión 3 que hemos publicado, vamos a publicar 5 versiones, datos de 1.800 millones de estrellas, y en la próxima entrega va a ocupar casi medio petabyte, 500 terabytes. Por lo tanto, es un proyecto, muchos datos, mucha complejidad informática, y tenemos la suerte, la gracia, que enlazando con lo que acaba de decir Andrea, que por definición Gaia es un proyecto de datos abiertos desde el momento cero. Por cuestiones históricas, el proyecto se ha planteado de manera que en el momento que los datos están disponibles, se han creado, se han descargado y procesado, desde ese mismo momento están en abierto, absolutamente en abierto, para toda la comunidad científica mundial. Por lo tanto, nosotros el Open Data lo tenemos en la sangre, y eso facilita mucho una parte de la excelencia. Por otra parte, como comentaré más adelante, también hemos optado por Open Software y tecnologías abiertas que complementan el Open Data. ¿De acuerdo? Este es el contexto, aquí ha nacido el proyecto, y un poquito los antecedentes, precedentes, y un poquito la frase está, la experiencia es un grado. Comentar que mi grupo, el grupo Gaia de la Universidad de Barcelona, ya tenemos bastante experiencia en proyectos, misiones espaciales y sus datos, que era uno de los puntos clave de esta convocatoria, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, otro punto clave, y además tenemos un amplio historial de participación en proyectos europeos, con lo cual cuando redactamos el proyecto no solo ya teníamos una cierta familiaridad en cómo crear un consorcio, cómo estructurarlo, cómo hacer sus reglas de funcionamiento, sino que podíamos alegar, presentar esta experiencia como acreditando nuestra capacidad de llevar a cabo el proyecto. En particular, dos precedentes inmediatos muy relevantes en FP7, el Framework Program 7, ya un poco viejo, 2013, ya llevamos a cabo un proyecto colaborativo con todos estos partners, era no una red, pero casi, y este proyecto es un antecesor directo de nuestro proyecto Spatius. De manera que otra cosa que pusimos en el proyecto que contribuye a la excelencia es hereda, utiliza, aprovecha resultados de proyectos europeos anteriores. No solo otros, de otros partners, pero en particular en este proyecto desarrollamos tecnología de minería de datos y es una experiencia clave para el desarrollo tecnológico que queremos hacer, o vamos a hacer en Spatius, ¿de acuerdo? Y también buena parte, si no todos los miembros, no todos, pero casi todos los miembros del actual consorcio de Spatius ya estaban aquí con nosotros, por lo tanto tenemos experiencia de colaboración, nos conocemos y hemos podido. Y además, como decía, los resultados tecnológicos de Genius han funcionado, se han utilizado y vamos a partir de ellos para trabajar en Spatius. Tengo que decir que Spatius tuvimos un primer intento fallido con el mismo título en 2020. Aquí, curiosamente, Andrea, preguntaban si era una resubmisión, pero solo de los 2 años anteriores, con lo cual dijimos que no porque no correspondía, pero en cierto modo era una resubmisión. La convocatoria era muy similar, yo diría que casi idéntica. Y en esa ocasión nuestra nota fue un 13 sobre 15. Es una nota que está bien, pero no llega a la nota de corte para financiación, que es muy exigente. Pero lo que sí nos ha permitido, y yo creo que gran parte de la razón por la cual hemos sacado el 15 sobre 15 y en particular el 5 sobre 5 en excelencia, es las lecciones aprendidas de esta primera subvención. Aquí tenéis un poquito 3 comentarios de los revisores y claramente el punto débil de la primera propuesta estaba en excelencia, porque ahí sacamos 4 de 5, mientras que en los otros apartados teníamos 4,5. Pero no solo eso, en los otros apartados, impacto, etcétera, etcétera, las críticas eran esas críticas difusas que no sabes muy bien
que te están diciendo que algo no les ha gustado, pero no concretan. En cambio, en el apartado de excelencia eran bastante concretas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, pues, 3 frases clave y llegamos a la conclusión de que el error que habíamos cometido en el apartado de excelencia era un enfoque principalmente tecnológico, mientras que se pedía una aproximación más científica. Es algo un tanto curioso porque me releí la primera convocatoria, que repito es casi idéntica a la segunda, y yo creo que podía interpretarse como, y más en el programa Espacio, como una convocatoria eminentemente tecnológica, que así fue como la planteamos. Pero parece que nuestra interpretación no coincide con la interpretación de los evaluadores o de la comisión. En todo caso, como son ellos quienes interpretan, son ellos quienes mandan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto nos permitió ver que el enfoque no era correcto y volvimos a presentarnos, Spacious 2, y aquí hemos tenido éxito. ¿Qué hicimos para adaptarnos? Bueno, de entrada reformamos el consorcio, lo hicimos más compacto, más enfocado a ciencia, ¿de acuerdo? Y tomando todo lo que habíamos hecho en Spacious, en la primera versión, que repito, en general, en la parte tecnológica nos alababan directamente los evaluadores. Esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien. O sea, retomamos todos esos elementos tecnológicos que ya teníamos bien y repensamos el enfoque, diciendo, tomamos esto y lo enfocamos más a ciencia. Y incluimos propuestas más concretas, específicas de explotación científica de 2 misiones importantes de la Agencia Espacial Europea. También aquí es importante este punto. No explotación científica en general, sino 2 misiones grandes, importantes de la agencia en funcionamiento, porque la convocatoria iba sobre archivos científicos de misiones espaciales. Y estas son los flagships, las niñas de los ojos de la agencia, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que hicimos más explícita, a pesar de que en la primera, y aquí hablabas de cosas implícitas, hay que decirlo, en la primera propuesta la participación de las comunidades, en aquel momento Gaia, Euclid estaba más lejos, era implícita, porque nosotros estábamos dentro, pero aquí lo hemos hecho mucho más explícito. No proponemos nada diferente, pero tal vez lo hemos dicho mucho más claramente. Vamos a implicar a la comunidad de Gaia, vamos a implicar a la comunidad de Euclid, y lo vamos a hacer de esta y esta manera. Con lo cual, como decías, los revisores no han tenido que adivinar nada, sino que se lo hemos dicho más explícitamente. Errores también. Entonces, esta es la convocatoria 2023. ¿Qué foco hemos puesto en los aspectos de excelencia? Primero, el concepto. Yo creo que el concepto lo dejamos muy claro y es un concepto realmente de excelencia. Y os lo cuento en palabras no técnicas. En este momento la explotación de datos de misiones espaciales sigue lo que se llama el concepto traer los datos al código. Es decir, tú te descargas unos datos, los procesas en tu ordenador, que puede ser desde un portátil, un ordenador de sobremesa, a tu clúster de computación en tu departamento o un centro de computación, pero es data to the code. Y en el futuro esto va a ser más difícil o imposible. Cuando Gaia va a generar 500 terabytes de datos que van a estar en el archivo de la misión, sí, siempre te vas a poder bajar parte de los datos, eso está claro. Pero si quieres hacer explotación masiva, bajarse 500 terabytes es un problema. Con lo cual, el paradigma de futuro es llevar el código a los datos. Y ese ha sido básicamente el concepto. Les hemos dicho, para la explotación futura de las grandes misiones espaciales de ESA, vais a tener que cambiar el concepto y nosotros os proponemos una solución. Yo creo que esto es el ir beyond the state of the art que decías. Este es nuestro beyond the state of the art. Cosas que, por otra parte, todo el mundo sabe que vaya a hacer, pero nosotros lo hemos puesto ya sobre la mesa y una propuesta concreta de cómo hacerlo. Segundo, tecnología. Aquí hemos apostado por tecnologías existentes, es decir, un proyecto de bajo riesgo, tecnologías como Spark, Hadoop, la nube, etcétera, etcétera, existen. Lo único que vamos a juntarlas y aplicarlas de forma innovadora para permitir lo anterior. Con lo cual, la apuesta tecnológica aquí es, vamos a jugar sobre seguro, no innovamos en el qué, sino en el cómo. Y finalmente, en ciencia, lo que ya lo he comentado, implicamos principalmente, pero no únicamente, a las comunidades de Gaia y Euclid. Y lo hacemos a partir de challenges, retos científicos claros, algunos nuestros y otros de las técnicas. Con lo cual,
concepto, cómo y aplicación inmediata y herencia de futuro. Esto es un poquito el foco que, cambiando el foco, repito, lo mismo que habíamos propuesto, pero enfocando en la excelencia de esta manera. Y después, esta excelencia se traduce en resultados concretos. No solo resultados concretos, sino que están en línea con los objetivos del programa. Como decía Andrea, pues nos leímos 5 veces los expected outcomes y hemos machacado en cada apartado de la memoria cada uno de ellos. Soporte a la explotación de datos de misiones europeas. Nosotros lo hacemos, pam, 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 pam. Métodos y herramientas para procesado avanzado de datos. Es justamente lo que proponemos aquí, 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 lo tenéis, etcétera, etcétera. Hemos machacado que los resultados que prometemos son los que pide. Y además, esto lo hablaréis luego, el apartado de impacto, se lo hemos puesto fácil a los revisores porque cada afirmación que hacíamos lo ligábamos directamente al redactado de la convocatoria. En esto, aquí ya lo hemos llevado al extremo, hemos copiado literalmente cada frase de la convocatoria y hemos respondido cómo lo cubríamos. De manera que un revisor casi tenía que hacer un checklist. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, nos hemos asegurado de que el texto completo de nuestra sección estuviese cubierto al 100%. Hablabas del 100%, pues un poquito lo que hicimos casi obsesivamente de cubrir al 100%. ¿De acuerdo? Esta es la convocatoria. Un comentario, ahora os contaré más en el proyecto, pero un comentario sobre la revisión externa que quería poner sobre la mesa. El proceso de elaboración de una propuesta es muy exigente, largo, pesado. Llega un momento, en mi experiencia, en que cuando lees algo ya no, en realidad no lo ves. ¿De acuerdo? Cuando es la 10ª vez que revisas un texto que te han hecho modificaciones, en realidad ya no lo estás leyendo. Estás recordando lo que has leído y no lo ves. Entonces, la ayuda externa es muy útil. Por otra parte, la experiencia de los miembros del consorcio es finita y cualquier aportación externa va a mejorar. Entonces, en este sentido, mi opinión o mi consejo es acudir a personas externas durante el proceso de elaboración. De acuerdo, tenemos a los contact points, que tienen una visión fresca, expertos contratados, ahora lo comentaré, y colegas con experiencia. Siempre tienes aquel amigo que lo hace sufrir y, oye, ¿te importaría? Venga, va, mándamelo y te lo miro, va. Todos tenemos amigos de estos, o somos amigos, somos el amigo que revisa, que también pasa. De acuerdo, en nuestro caso lo teníamos fácil porque la Universidad de Barcelona tiene un servicio de apoyo justo precisamente para redacción de proyectos europeos. Una persona, ahora será un equipo, están ampliando, y un experto nos asistió en la redacción. Experto en un sentido muy concreto, una persona con mucha experiencia en proyectos que aporta una visión técnica para los aspectos formales, un poquito también revisando, oye, que esto os lo habéis dejado, nos asesoró sobre errores comunes, buenas prácticas, como ha hecho Andrea, lo mismo, pero en casa, nos dio recursos adicionales para consultar, etcétera. Y un ejemplo concreto para que os hagáis una idea, en nuestra convocatoria habla de un límite recomendado de coste de 1,5 millones. Entonces llevábamos como un mes dándonos de cabeza a ver cómo encajarlo en 1,5 millones. Nos sentamos con Armando, que es nuestro asesor, y nos dijo, oye, mira, hacerlo al revés, de verdad. Hacer un proyecto, decid que necesitáis, y ese es el precio que sale. No os paséis, no vayáis más allá de 2,5 millones, pero no toméis el 1,5 millones como un límite, un corsé para ajustar. En ese momento se nos abrieron las puertas del cielo, pusimos lo que queríamos poner y nos han dado. Nuestro presupuesto es de 1,9 millones, nos pasamos de 400.000 euros, pero este límite no es estricto, no es una cosa de aquella sí o no, es una indicación, y nos dijo, haced lo que tengáis que hacer, la excelencia es lo primero, luego el coste no os paséis, pero es indicativo. Importante lo que siempre nos dice Armando, la parte técnica es nuestra, la suya es la parte más formal, y eso es inevitable. En este sentido, un comentario, al menos para los que estamos en el sector académico, los expertos de la casa in-house, yo en mi experiencia son más eficientes que los
outhouse que las consultorías. ¿Por qué? Porque te conocen, están acostumbrados a trabajar contigo y saben más los aspectos científicos. Repito que esto es un proyecto científico académico. Entiendo yo que los consultores externos están muy acostumbrados a empresa y probablemente mi experiencia con ellos es que hay un cierto desencaje en su forma de trabajar o su visión con la nuestra. Entonces, siempre que tengas un experto en casa que te conoce, que lleva 10 años trabajando contigo, que sabe de qué pie calzas y que te va a decir las cosas como tú las entiendes, es una ventaja. Ahí lo dejo. Pues bien, nuestra propuesta, vamos a desarrollar un entorno de computación, como le llaman, llave en mano, para que los grupos científicos puedan explotar de forma masiva los datos de misiones espaciales, en particular Gaia y Euclid, sin tener que invertir mucho tiempo en una curva de aprendizaje de toda la complicación de tecnologías de procesado masivo, desde computación en paralelo, clústeres o nube. Nuestra propuesta es, usando las tecnologías existentes, desarrollar este entorno, llave en mano, de manera que uno pueda tomar este entorno, instalarlo en su clúster, instalarlo en un centro de supercomputación, instalarlo en la nube y encontrarse un entorno fácil de usar, diseñado para datos astrofísicos y que pueda ser trasladado. Técnicamente esto va a basarse en una tecnología de contenedores, Kubernetes y similar, no es mi especialidad, pero básicamente es una tecnología en donde tú defines tu entorno en un contenedor en sentido informático, y eso se despliega de forma automática donde quieras, de manera que te encuentres en la nube de Google, en la nube de Microsoft, en un centro de supercomputación o en tu clúster, el mismo entorno de forma muy fácilmente desplegada. Y la gracia es que esto va a ser de aplicación inmediata a la misión Gaia. El final del proyecto coincide con la cuarta entrega de datos con esos 500 terabytes. Va a ser aplicable a las primeras datos de Euclid y va a ser aplicable en general en combinación con otros archivos. De manera que es aplicable masivamente y abre un camino. En este sentido, combinamos lo que comentaba antes, una tecnología existente que desarrollamos en Genius, el otro proyecto. Y aquí tengo que decir que la sinergia con la estrategia de ESA ha sido plena. Solo aprobarnos y empezamos a hablar con ellos, y de hecho nuestras ideas son coincidentes con su estrategia interna, lo que llaman ESA Data Labs, y si todo va bien vamos a cooperar con ellos desde el minuto 1, de manera que lo que desarrollemos ellos lo van a integrar en su infraestructura, de manera que garantizará que su usabilidad, su desarrollo irá más allá del fin del proyecto, con lo cual cuadra muy bien. Entonces, cuando acabemos, habrá un entorno que ESA va a instalar en sus Data Labs, que mantendrán y que, en principio, la vocación es convertirse en una especie de estándar que podemos seguir manteniendo de cara al futuro. ¿De acuerdo? Y ya concluyendo, que se me acaba el tiempo, más o menos muy bien, Andrea. Pasado 4 minutitos. Mis conclusiones, esto es personal, como decías Andrea, disclaimer, esto es mi opinión, puede no coincidir con la de Andrea y su gente, pero bueno, son las mías. Como decía, la experiencia es un grado. Yo sugeriría que si no os habéis presentado nunca a un proyecto europeo, vayáis primero de partners, que es mucho más fácil, y luego ya vayáis de coordinadores, pero eso ya depende también de la experiencia que tengáis en casa. Igual si tenéis gente a vuestro alrededor que sabe mucho, os puede ayudar. Pero nosotros empezamos como partners, luego tuvimos un primer proyecto como coordinadores y ahora ya tenemos esta experiencia. Segundo, ajustar el tamaño de la composición del consorcio antes de hacer nada, antes de poner una letra sobre el texto, es importante. Y es muy importante para mí trabajar con gente que conozcas, que confíes y que te entiendas. Yo prefiero un partner algo menos potente, pero que puedo confiar en él y que sé cómo trabaja, que alguien más potente que igual me deja colgado o me da problemas. Pero eso ya es, a veces no puedes elegir. La experiencia previa en otros proyectos es importante. Yo creo que esto ha marcado la evaluación, en algún comentario lo decía. Y bueno, insistiendo en lo que decía Andrea, leer a fondo, asegurarse de entender lo que piden. Nosotros no entendimos la primera vez, o por lo menos nuestra interpretación no coincidía. Ahí tengo mis dudas de exactamente lo que pasó, pero bueno.
los contact points, por supuesto. Que quede muy claro el ajuste en la convocatoria. No he dicho más que lo que ha dicho Andrea. Y una cuestión personal, que esto sí que es personal. Diseñar la propuesta en base a la convocatoria, no partir de un proyecto y pensar cómo encajarlo. No cojáis un proyecto y así con calzador voy a ver cómo lo meto en la convocatoria. No suele funcionar. He estado en proyectos de partner, es decir, me estás metiendo con calzador, esto que ya sé que te gusta, lo tienes, pero chico, no, chica, no, 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 no. Entonces, nosotros lo que hicimos es, aquí está la convocatoria, ¿qué podemos hacer que nos beneficie? Y diseñamos a partir de ahí. Y no queremos hacer esto, vamos a meter el calzador. Y dejarse aconsejar por expertos siempre es saludable. Muchas gracias.